El secreto es como la fruta prohibida. No se puede tocar. Está vedado. Y eso solo provoca que lo deseemos aún más. Si se publica en algún medio que podemos escuchar las conversaciones de un teléfono móvil que Osama Ben Laden utiliza para hablar con al-Zawahiri, que está en Peshawar, Pakistán, se perjudica la seguridad nacional. Por eso debe mantenerse en secreto. Las conclusiones de la investigación del Congreso del 11 de septiembre decían: luchábamos en una guerra contra el terror, pero éramos una nación privada de su arma más poderosa, la precaución y la información del pueblo americano. El secretismo impide la alerta. El secretismo impide la acción informada. El secretismo impide la deliberación democrática. El secretismo impide el contraterrorismo efectivo. Para combatir al terrorismo necesitamos información. Como en el caso del vuelo 93, necesitamos saber por qué ocurrió. ¿Deberían los americanos realizar operaciones para raptar extranjeros? ¿Deberían hacerlos desaparecer? ¿Son esas acciones consecuentes con los valores de nuestro país? Yo diría que es exactamente lo que nos gustaría que hiciesen nuestros servicios de inteligencia cuando queramos luchar en una guerra clandestina. Debemos maniobrar bajo el radar para que el enemigo no nos vea venir. Así tendremos más libertad de acción. Podemos usar métodos que no sean necesariamente consecuentes con los valores americanos. Top Secret, primera parte. Nadie supo quién era Khalid el-Masri hasta que fue liberado al final de su odisea. No hubo nadie que luchara por él. Ni siquiera su familia sabía dónde se encontraba. Su mujer creía que la había abandonado. Khalid el-Masri es un ciudadano alemán nacido en el Líbano. Un día cogió un autobús en Ul, la ciudad donde vivía en Alemania, para ir a Macedonia. Cuando llegó allí, unos funcionarios le hicieron bajar del autobús. Fue llevado a los agentes locales de la CIA, que le taparon los ojos. Lo llevaron a un aeropuerto, le rasgaron la ropa, le introdujeron un objeto por el ano, le inyectaron drogas, lo encadenaron al suelo de un avión y lo llevaron a Afganistán, un país en el que nunca había estado y con el que no mantenía ningún contacto. El-Masri fue llevado a unas instalaciones que, según tengo entendido, las llamaban el Foso de Sal, en una antigua fábrica de ladrillos en las afueras de Kabul. Lo mantuvieron en una mazmorra casi 5 meses, a pesar de que la CIA y altos funcionarios del gobierno americano sabían desde hacía mucho tiempo que habían detenido a una persona equivocada. El único objetivo de disponer de agujeros negros como ese era que la CIA retuviera personas para interrogarlas, utilizando métodos que no están permitidos por la ley estadounidense. A Khalid el-Masri le dijeron lo siguiente: se encuentra en un lugar que nadie conoce. Está fuera del mapa de la civilización. A menos que coopere totalmente con nosotros, le puede ocurrir cualquier cosa y nadie se enterará. Es necesario mantener ciertos secretos para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Los medios de comunicación dicen que el gobierno guarda demasiados secretos. Siempre intentan reducir el nivel de secretismo. Tratan de conseguir información que la inteligencia considera que debe permanecer protegida. The rubble of the bombed-out U.S. Embassy in Beirut is giving up more victims. The confirmed death toll from yesterday's explosion stands tonight at 24, 8 of them Americans.
En Líbano, en 1983, los terroristas atacaron la embajada americana y produjeron muchos daños y algunas víctimas mortales. En la Agencia de Seguridad Nacional estuvimos escuchando las conversaciones de los autores del atentado y sabíamos quiénes eran y qué país les prestaba ayuda. Irán les daba soporte a través de Hezbollah. Esta noticia, de alguna manera, se filtró y no sé cómo llegó a manos de la prensa. Casi inmediatamente se cerró el canal que usábamos de manera tan provechosa para conseguir información de inteligencia sobre la guerra de esos terroristas. Perdimos una fuente muy importante de datos. 8 meses más tarde, los mismos terroristas atacaron los barracones de los marines en Beirut. Estados Unidos perdió más de 240 marines. Estos son los daños que se producen cuando hay filtraciones de información crítica. Tenemos una palabra para los que proporcionan información a los enemigos de su país. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué palabra usamos? Traidor. Traidor. Me duele que nos acusen diciendo que no somos patriotas y que no nos importa la seguridad de Estados Unidos solo porque publicamos cosas que el gobierno dice que son secretas. Yo opino que mi labor es tan patriota como la que hace cualquier soldado u oficial de inteligencia norteamericano. Creo que las personas que solo se ocupan de la seguridad no juzgan adecuadamente a la sociedad que se supone que deben defender. Creo firmemente que la afirmación de que el presidente, y solo él, puede decidir la información que nos llega es profundamente antiamericana. Fui a Irak por primera vez unos días después de la caída de Bagdad para cubrir la búsqueda de las armas de destrucción masiva. Preparé mi viaje con el fin de que coincidiera con el primer gran descubrimiento de armas químicas. Quería averiguar si era cierto. ¿Había continuado Irak con esos programas? ¿Había almacenado municiones? ¿Había reanudado su programa de armamento nuclear? Eso era lo que afirmaba la administración Bush. Pero esas afirmaciones fueron perdiendo consistencia una por una. Sin embargo, el secreto de Estado cubrió el fallo de la búsqueda. Durante las mismas semanas que escribía mis reportajes en el año 2003, altos funcionarios americanos daban conferencias de prensa en Washington. Cuando estuve allí descubrí que habían investigado 89 de los 90 lugares sospechosos más significativos y no encontraron nada de lo que esperaban. Los equipos que buscaban esas armas estaban desanimados por el fracaso. Si no había alguien que pusiera el hecho al descubierto e informara de lo que realmente estaba pasando allí, el informe oficial no sería rebatido y pasaría por auténtico. Y no era cierto.
No estoy seguro de si la situación actual del mundo requiere más secretismo o menos, pero sé que durante un par de generaciones hemos vivido en una zona confortable mientras ha durado la Guerra Fría. Cuando digo confortable me refiero a que teníamos ciertos principios. Y sinceramente creo que ahora los hemos perdido. Se genera mucha información, tanta que resulta imposible pensar que absolutamente toda pueda ser controlada. Entre los miles de millones de páginas que contienen esa información, hay muchas, quizás millones, que pueden hacer que la historia se reescriba. Cuando con el paso del tiempo se desvele el secreto, conseguiremos una imagen más clara de lo que realmente ocurrió. A veces resultará dramático y con más frecuencia sutil, pero esas sutilezas podrían hacer que cambiara nuestra forma de pensar. No era una misión de alto secreto, evidentemente nunca lo fue. Pero la presentaron al Tribunal Supremo como si lo fuera. En su día, habría sido muy importante, incluso para el Tribunal Supremo, que se hubieran conocido todos los hechos. En 1946, yo tenía 18 años. Y un día, una amiga de mi madre le dijo: este chico es realmente fantástico, Patty tiene que conocerlo. Durante 3 semanas no quise saber absolutamente nada de él y no salimos. Pero luego conocí a Bob Reynolds y las cosas cambiaron de inmediato. Sería el 1 de septiembre cuando nos conocimos y nos casamos el 30 de noviembre, muy pronto. Fue un verdadero amor a primera vista. Tuvimos una relación muy romántica que duró hasta que él murió. El 6 de octubre de 1948 a las 2 de la tarde, un B-29 cayó desde 6.000 metros de altura y se estrelló a las afueras de Waycross, Georgia. 9 personas murieron, incluyendo 3 ingenieros civiles que iban a bordo probando equipos electrónicos. Albert Palva, William Browner y Robert Reynolds. A principios de 1949, las viudas decidieron buscar consejo legal y finalmente se decidieron por Drinker, Bright and Reed de Filadelfia. Tenían muy poca información, que el avión entró en barrena con un motor en llamas y hubo una explosión que partió el aparato a 3.000 metros de altura. Algo había salido mal. ¿Se debería a una negligencia? Las viudas necesitaban pruebas, pero el gobierno se negó a facilitar el informe del accidente, alegando que la publicación de dicho documento perjudicaría la seguridad nacional, ya que la misión del avión era secreta y llevaba material confidencial. Sin embargo, los jueces emitieron una orden en la que decían: deben remitirnos los documentos con el objeto de confirmar la versión de la Fuerza Aérea. El gobierno pidió al Tribunal Supremo que revisara el caso diciendo: somos el Ejecutivo, necesitamos autoridad. Los tribunales menores nos la deniegan, pero es hora de que el Tribunal Supremo intervenga.
He estudiado el sistema de clasificación de secretos desde que se creó. Al principio se trataba de una autocensura de los físicos nucleares cuando se inició el proyecto Manhattan. Conocían el poder de la bomba atómica y no querían dar ventajas a nadie. Para proteger las inmensas inversiones que tendría que hacer el gobierno federal en el proyecto, se trató de crear un moderno sistema de clasificación de secretos. La Segunda Guerra Mundial y en particular el proyecto Manhattan fueron el comienzo de ese sistema. Estaban preocupados por si los alemanes ganaban la carrera de la bomba atómica. Y utilizaban su enorme poder para ganar la Segunda Guerra Mundial y dominar el mundo. Era extraordinariamente importante limitar y aislar el número de personas que tenían acceso a esa información. De ese secreto formaban parte incluso los cálculos de física para averiguar la cantidad de material necesario, cuándo se necesitaría, la pureza isotópica del material, las técnicas de fabricación, si sería necesario prensarlo, calentarlo, enfriarlo, etc. Todo eso fue considerado un secreto de tal magnitud que el mismo vicepresidente Truman no estuvo al tanto hasta que se convirtió en presidente de Estados Unidos. Años más tarde, el general Groves, director del proyecto Manhattan, explicó la necesidad de la reserva del proyecto. Dio una serie de razones por las que había que mantener en secreto todo lo relacionado con la bomba nuclear. La razón número 1 eran los alemanes. La segunda eran los japoneses. El motivo número 3 del secreto eran los rusos, nuestros aliados, pero que estaban buscando una nueva guerra. La razón número 4 eran el resto de las naciones, para que así mantuviéramos el monopolio. Y en quinto lugar estaban las otras agencias ejecutivas y el Congreso, ya que podrían interferir en el programa. En esta ocasión, los burócratas dijeron la verdad. El motivo principal del secreto era el control y el poder. Aquel sistema para guardar secretos se hizo muy popular. A partir de entonces se podía hacer con una sola bomba lo que antes necesitaba un inmenso esfuerzo militar. Para la humanidad representó un gran salto. Por esa razón, el secreto era mucho más importante. La comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre descubrió que el secretismo había impedido el correcto funcionamiento de la seguridad nacional.
La CIA y la Agencia de Seguridad Nacional poseían información sobre los secuestradores del atentado del 11S, pero fue clasificada de secreta, a tan alto nivel que no fue compartida por los agentes del FBI. Fue una reducción al absurdo de lo que se supone que debe ser el sistema de clasificación de secretos. En lugar de proteger la seguridad nacional, se convirtió en una auténtica amenaza. Los resultados de la comisión del 11 de septiembre mostraron que la inteligencia americana había fallado al establecer las conexiones pertinentes. Y un punto clave que la comisión no comprendió bien fue que hubo muy pocas conexiones buenas. Cuando Japón atacó a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, se puso de manifiesto que la inteligencia había fallado. La inteligencia del ejército, la de la armada, disponían de información que podía haber prevenido el ataque. No se compartió como era debido y el resultado fue que nos atacaron. Después de la guerra, el Congreso vio necesario crear un organismo que filtrara y recogiera toda la información. Esa corporación se llamó Agencia de Inteligencia Central, la CIA. La nación necesitaba a alguien que controlara la información para prevenir los ataques por sorpresa. En 1998 aparecieron noticias en varios periódicos afirmando que podíamos interceptar las comunicaciones por satélite de Osama Bin Laden. Cuando la noticia apareció en la prensa, nadie se sorprendió, excepto quizá la propia prensa, de que hubiéramos perdido la capacidad de escuchar las comunicaciones por satélite de Bin Laden. Puedo afirmar que eso solo es la punta del iceberg. La captación de información requiere mecanismos secretos que si se divulgan son menos efectivos y en algunos casos desaparecen por completo. Ya hemos perdido una valiosa y productiva fuente de información del atentado más terrible en la historia de Estados Unidos. Es una vergüenza que ya no dispongamos de esa fuente, y la única razón por la que se perdió fue la innecesaria e inútil aparición en la prensa. La pregunta que se hacen los americanos es, ¿ha repercutido eso en mi beneficio? ¿Nos interesa a los ciudadanos que la prensa divulgue esa información? Estaba en Langley el 11 de septiembre, cuando se produjeron los atentados. Como era agente antiterrorista y había participado en la investigación de Osama Bin Laden, disponía de una gran base de datos sobre aquella amenaza particular. El día de los atentados vi cómo caía la primera torre y enseguida me dije que eso era obra de Bin Laden. Nos habían sorprendido de nuevo y habíamos fallado a la nación. Mientras volvía a casa en mi coche y estaba en medio de un enorme atasco, iba pensando en que había llegado el momento de ponernos a luchar de verdad. Ya no había dudas. Cuando atentan contra nosotros en casa, las reglas cambian. Me encontraba muy cerca de las torres cuando cayó la segunda. Miré entonces mi libreta y pensé que debía anotar algo, porque a eso me dedico, y solo pude escribir, desaparecieron.
Durante un momento me faltaron las palabras. Después me di cuenta enseguida de que nos encontrábamos ante un nuevo mundo, con una situación nueva y que debíamos hacernos a la idea. Una de las preguntas que nos hicieron inmediatamente en el Washington Post fue: si esto se va a convertir en un nuevo tipo de guerra, ¿qué cambios nos traerá? Debíamos mantener los ojos bien abiertos hacia los cambios que habían surgido en el país. Después del 11 de septiembre, un velo de secreto cayó sobre gran parte del gobierno. La información que hasta entonces había aparecido en miles de páginas web, militares y gubernamentales, quedó sepultada. Una cantidad inimaginable de información que había sido pública dejó de serlo. Si no tenemos la oportunidad de conocerla, no la echaremos en falta. El mundo del secreto gubernamental es increíblemente amplio. Incluye miles de millones de páginas de documentos históricos. En cada día que pasa se generan cientos de secretos, lo que nos da a entender los miles de millones que se pueden acumular en un año. El coste económico subió súbitamente de $1.000 millones a unos 7.500 en solo un año. Un hecho sin precedentes. Ese es el presupuesto de un gabinete de una agencia del gobierno. Es como si tuviéramos un departamento secreto del que nunca hubiésemos oído hablar. Los secretos son seductores en dos direcciones. En primer lugar está la seducción hacia el secreto mismo por parte de sus burócratas, ya que lo utilizan para conseguir, conservar y manipular el poder. Es extremadamente atractivo, incluso aunque haya otros medios, ya que es fácil, reflexivo y cae dentro de su ámbito. Y por otro lado existe una parte especulativa, porque publicar un secreto significa reducir el poder oficial. Por sí solo yo creo que es un valor interesante, propio de los americanos. A mi entender, todo el entramado constitucional está dirigido a mermar el poder. Por eso levantar un secreto es de alguna manera algo muy americano. Y también está su vertiente excitante, porque se trata de algo que el gobierno trata de ocultar. No es como cuando Anthony Perkins retiró la cortina de baño de Janet Leigh. Nosotros nos parecemos más a un ratoncillo que mira por debajo de la cortina de la ducha. Así de grande resulta la burocracia de la seguridad, pero tiene un cierto veneno. Nos gusta fisgar en los secretos, tiene connotaciones sexuales, porque buscamos algo desconocido, algo tabú. ¿Qué hacían nuestros padres para traer un hermanito? ¿Qué es lo que hace la seguridad nacional mientras dormimos para combatir en la guerra? En noviembre de 2001, Salim Hamdan huía por la frontera de Afganistán, tratando de llegar a Pakistán. Fue capturado por las fuerzas de la Alianza del Norte
que después de escuchar su historia, la utilizaron para venderlo a los americanos por una cuantiosa recompensa. Los americanos lo llevaron a Guantánamo porque declaró que había sido conductor personal de Osama Bin Laden. Conocía a Bin Laden, pero no era más que un pobre diablo. Sin embargo, la administración pudo decir en su caso: hemos capturado a alguien relacionado con los terroristas. El 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush emitió una orden militar para juzgar a los sospechosos de terrorismo de Guantánamo. Se encargó él mismo de preparar el juicio, quiénes serían juzgados y cómo serían juzgados. Decidió quiénes serían los jueces, eligió personalmente a la acusación y también a los abogados de la defensa. Su orden afectaba a los tribunales federales, que no podían revisar lo que se hiciera, ya que se trataba de información secreta que podía poner en peligro la seguridad nacional. El fiscal designó al capitán de corbeta Charles Swift de la Marina como consejero del señor Hamdan. Uno pensaría que iba a conocer a una mezcla de Al Capone, Adolf Hitler y Gengis Khan. Aquel tipo debía ser capaz de conseguir que América se arrodillara con solo levantar la mano. Alguien muy peligroso. Lo primero que me dijeron en cuanto entré es que me quitara la identificación que llevaba en el uniforme. ¿Pero por qué? Bueno, porque el acusado no debe saber quién es usted. Yo les dije entonces, un momento. Yo no defiendo a nadie sin que sepa quién soy. ¿Por qué no tenemos un poco de coraje y le decimos quién soy? Después de todo, eso es cosa mía. No, señor, así son las reglas. Bueno, pues no me voy a quitar la identificación. ¿Qué harán ahora? No se movió al verme porque llevaba esposas en las manos que estaban unidas a los pies por una cadena. Estaba algo encorvado y no podía moverse. Conseguí que le quitaran las esposas. Y aunque seguía con la cadena, pudo estrecharme la mano. Cuando me acerqué, me dijeron: no lo toque. ¿Qué pasa? ¿Es un oso? Este hombre no es un animal salvaje. Voy a estrechar la mano de mi cliente. Muchas gracias. Salim me miró y me dijo: los guardias dicen que aquí no hay leyes. ¿Cómo podrá ayudarme si aquí no existen? Yo le contesté que no creía eso que le habían dicho, que en todas partes había leyes. Y de lo contrario, acudiríamos al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nos enteramos de la pesadilla por la que estaba pasando Khalid el-Masri, como la mayoría, leyendo un artículo de un periódico. Decía que un hombre inocente había sido capturado por la CIA y había sido torturado en una prisión secreta. Parecía algo imposible. El movimiento pro libertades civiles, que representaba a Khalid el-Masri, presentó una demanda. Pero antes de que Tenet y los otros demandados respondieran ante el Tribunal Federal, la CIA presentó una declaración jurada secreta que decía que el caso tenía que ser sobreseído, porque podría perjudicar la seguridad nacional. El privilegio del secreto de Estado nació en pecado. Toda su doctrina es fruto de un árbol venenoso. En Estados Unidos se supo por primera vez gracias al caso Reynolds, en el que se estrelló un avión de las Fuerzas Aéreas. El B-29 estalló en el aire. Mi padre tenía 41 años cuando murió. Me acuerdo muy bien de que cuando era niña solía subir al ático. Allí había un par de cajas con fotos suyas. También había unos manuales de ingeniería del proyecto en el que había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial.
Resultaba emocionante mirar los manuales, aunque yo no tuviera idea de lo que era en realidad. Las páginas estaban marcadas con la palabra secreto. Después de que el avión se estrellara, todos los periódicos hablaron de aquel proyecto de máximo secreto. Eso añadía misterio a la personalidad de mi padre. Durante los años 50 todo estaba muy confuso. Eran tiempos muy difíciles. La Guerra Fría amenazaba con estallar en cualquier momento. Teníamos muchas cosas de las que temer. El caso Reynolds fue al Tribunal Supremo en el año 1952. Era una época en la que teníamos muchos temores. Habíamos dispuesto de una tecnología terrible, y gracias al espionaje también nuestros enemigos disponían de ella. Fue un tiempo en el que sentimos mucho miedo. Todos estamos de acuerdo en que debe existir el privilegio del secreto de Estado. El problema es quién se encargará de manejarlo. Cuando el gobierno dice, este es un secreto de Estado. ¿Qué podemos hacer para confirmarlo? ¿Qué función desempeñan los jueces? La respuesta 6 contra 3 del Tribunal Supremo a esa pregunta fue no mucha. El Tribunal Supremo dijo, estamos de acuerdo con Estados Unidos, debe prevalecer el privilegio del secreto de Estado. Pero el Tribunal Supremo cometió un grave error. Ni siquiera miró los documentos que, según el gobierno, contenían información secreta. La Fuerza Aérea alegó que el secreto era imperativo para la seguridad del país. Y el Tribunal Supremo lo aceptó. Y eso hicimos nosotros, al menos yo. No pude ni imaginar que había algo más por debajo de todo aquello. En aquel momento debían existir secretos de Estado que no tendrían que hacerse públicos. En ese momento los libros se cerraron. En el otoño de 1953, el caso Reynolds se dio por finalizado durante 50 años. Entré en el servicio de inteligencia durante la Guerra Fría. Para nosotros en la CIA era realmente una guerra muy sencilla. Sabíamos perfectamente quién era el enemigo y lo que quería. En la actualidad, en las oficinas de la Seguridad Nacional se libra una guerra ideológica. Incluso se podría decir que es una batalla cultural entre compañeros a los que yo llamaría guerreros fríos. Son los que creen en la información compartimentada, en la necesidad de saber, en los controles estrictos y en que haya mucho secretismo. Van contra los que se autodenominan seguidores de la web, que entienden que la distribución de la información crea fuerza. Esta guerra, desgraciadamente, la están ganando los guerreros fríos. Si examinamos el informe de la comisión del 11S, encontramos una acusación contra la forma en que se controló la información durante la Guerra Fría. La manipulación del secreto presuponía que algunos burócratas decidieran lo que otros debían o no debían saber. Es decir, lo que era necesario saber. Como si existiera alguien que pudiera ser omnisciente. Supongamos que existen disturbios en Somalia y un analista somalí abre una investigación para tratar de averiguar lo que está ocurriendo. Esa persona solo tendrá acceso a cierta clase de información.
Nuestro proceso de compartimentación fue creado antes de la llegada de la informática. Cuando llegaron los ordenadores, empezamos a utilizarlos igual que cuando procesábamos manualmente la información. Por eso, cuando el analista somalí quiere averiguar lo que los cabecillas van a hacer, por ejemplo, de que se van a reunir con gente de Chechenia, Bosnia o Afganistán, al ser islamistas, podría llamarle la atención, pero no es lo que necesita saber un analista de Somalia, y ni siquiera puede optar a solicitar más información. Pero de repente aparece un grupo capaz de derribar helicópteros militares americanos. Y nuestro analista sigue sin tener datos para responder a la pregunta, ¿cómo es que ahora pueden hacerlo y hace un año no? En este caso concreto, la causa fue que Osama Bin Laden había enviado combatientes islamistas a Somalia para que entrenaran a los cabecillas. Se unieron al movimiento de la yihad. Pero el analista somalí no pudo tener acceso a esa información. Ese sistema de clasificación es típico de la era industrial, pero ya no estamos en esa época. Estamos en la era de la información, donde todo fluye de manera diferente. Si regulamos con rigidez el flujo de la información, decidiendo qué tipos de datos pueden llegar a esa persona, pero no a esta otra, pagamos un precio. Perdemos los beneficios que, inesperadamente, pueda aportar alguien por la red. ¿Cómo se puede reorganizar la información para tener libre acceso a ella y mantener al mismo tiempo el secreto? Nos falta mucho para conseguirlo, porque todavía no nos hemos librado de la idea fundamental, de que necesitamos proteger la información, incluso de nosotros mismos. Tardo unas 30 horas en llegar a Guantánamo. Cada vez que voy tengo que levantarme a medianoche, conducir durante 4 horas y volar aproximadamente otras 15 horas siguiendo una ruta bastante complicada. Luego debo suplicar que me dejen entrar porque no entienden por qué he ido allí. No entro en sus esquemas donde solo se puede ser oficial o contratista. Yo pertenezco a otra clase diferente. Soy el tipo que ha denunciado al secretario de Defensa. Quien haya estudiado el sistema de justicia criminal norteamericano sabe que hay una regla básica que no se puede incumplir en ningún caso: excluir a alguien de su propio juicio. Pero, de acuerdo con las órdenes del presidente Bush para proteger los secretos, se permitía que los acusados fueran excluidos de sus propios juicios. Literalmente podían ser condenados a muerte de acuerdo con una información que nunca habían visto. Si llegamos al extremo en que se puede ser verdugo sin decírselo a nadie y se puede juzgar a alguien sin que nadie se entere y obrando en secreto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si puedo decidir que alguien permanezca en prisión el resto de su vida y que sea yo únicamente quien conozca los motivos y además no se los comunico a nadie, ¿qué nos queda entonces? Sin duda se trata de que el poder del presidente
no tenga límites. El presidente y nadie más decide cuáles son sus poderes. Básicamente eso es lo que quieren hacer en las comisiones. En esencia, eso es lo que se pidió para los interrogatorios, los pinchazos telefónicos y las gestiones que debían hacerse en secreto. Pero en el caso Hamdan se presentó la oportunidad de tirar de la manta y dejar al descubierto esta cruda noción de poder. La dicotomía no está entre la seguridad nacional y el libre acceso a la información. La división está entre el secretismo y la seguridad. El secretismo no nos hace estar más seguros. Hay mejores formas de estarlo. Con menos secretos se podría conseguir que estuviéramos más seguros. Cogimos a Unabomber porque publicamos su imagen en los periódicos. Y su hermano, que estaba en los suburbios de Illinois, leyó el Chicago Tribune y se dijo, parece una locura. Ted está en la cabaña de Montana, llamaré al FBI, y lo atraparon. 12 años después del atentado, cuando publicaron una información que había estado ocultando, lo detuvieron. En este caso, el secretismo había impedido que hubiera seguridad. Existen 4 formas de libertad que resultan vitales para la sociedad americana. Son realmente importantes. Y la libertad de prensa es algo fantástico. Debemos conservarla. Pero nosotros, los que tratamos de proteger la información delicada sobre la seguridad nacional, somos los únicos responsables ante la sociedad de proteger esa información en su propio beneficio. Si solo se publicase lo que ellos no quieren contar, no sabríamos que Osama Bin Laden escapó de Tora Bora. No sabríamos que en otros países hay personas que son detenidas en medio de la calle y enviadas a prisiones sin mediar ningún proceso judicial. No se sabría que el gobierno norteamericano emplea métodos contra los detenidos que previamente habían sido clasificados como tortura. No se conocerían muchas de las directrices básicas que el gobierno sigue en su lucha contra el terror. Y el presidente dijo que esa sería precisamente la cuestión que decidiría las elecciones. Los periodistas, en mi opinión, tratan el secretismo como un juego, un entretenimiento que consiste en descubrir secretos, porque así consiguen reportajes. La CIA no considera que el secreto sea un juego, sino un mecanismo de supervivencia. En algunos países, el castigo para los agentes que han traicionado a su nación es la pena de muerte. Los terroristas no tienen ningún problema en eliminar a un agente de la CIA. Algunos no se lo pensarían 2 veces antes de eliminar a nuestras familias. La información es poder. La información es fuerza. De hecho, alguna es tan poderosa que incluso puede llegar a convertirse en algo muy peligroso. Dios creó el universo con la palabra. Algunas palabras son tan intensas que su poder de creación o de destrucción es casi ilimitado. La acción de ocultar o de revelar es un gesto primordial. En términos bíblicos, lo primero que Adán y Eva hicieron después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fue cubrir su desnudez.
La superación de lo oculto, el acto de la revelación, tiene una profunda repercusión en la psicología de los guardianes del secreto y en aquellos que lo desafían. Cuando le dije a mi madre lo que había hecho para ganarme la vida durante las últimas décadas, creo que por poco le da un infarto. Temí que empezara a preguntarme, ¿aquel tío era un espía? ¿Qué hacías tú en ese momento? Había muchas cosas que le habría gustado saber. Yo había abierto la caja de Pandora. No he podido disfrutar de muchos momentos de mi vida con mi familia y mis amigos, porque he llevado una existencia clandestina. Mi marido y yo nos casamos en secreto por cuestiones de seguridad. Luego celebramos otra boda simulada. Y más tarde se lo contamos. ¿Os acordáis de nuestra boda? Pues en realidad no fue una boda. Papá, a propósito, pagaste por una ceremonia simulada. Esperábamos que la gente se riera y se lo tomara a broma, pero habíamos traicionado su confianza. Y esas cosas se notan con el tiempo. Moscú, 1992. La apertura de la exposición de los archivos soviéticos. La gente hace cola alrededor de la manzana. Yo también estuve allí. Nos dirigimos a lo alto de la escalera y de repente se inició un gran alboroto. Unos guardas llevaban a alguien en una camilla. Era un pensionista con un viejo abrigo gris soviético con las medallas que ganó en la Gran Guerra Patriótica en las solapas. Tenía el pelo y la barba gris. Estaba en los huesos y era muy mayor. Había cámaras de televisión y periodistas que le preguntaron, ¿qué le ha pasado? Y el hombre contestó, siempre supe que Stalin y Molotov habían firmado un tratado con Hitler y Ribbentrop. Lo tenían, y al verlo, me he desmayado. Se desmayó debido al poder que emanaba aquel documento y lo que representaba. Podía no ser auténtico y seguramente no contenía toda la verdad, pero poseía un extraño don de autenticidad con poder propio. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Me enteré de cómo era ella leyendo los comentarios que escribió en los libros que había leído. Yo leí El infierno de Dante, no por el libro en sí, sino por sus notas, porque quería averiguar qué tipo de persona había sido mi madre. A principios del año 2000, Judy Leder, hija de Albert Playa, uno de los hombres que falleció en aquel famoso accidente de aviación, estaba navegando por Internet y encontró una página en la que aparecían reportajes sobre accidentes. Judy se emocionó mucho porque iba a saber lo que le había ocurrido a su padre. Cuando murió solo tenía 6 semanas. Nunca lo conoció. Fui al buzón de correos y encontré un sobre grande de color manila. Me acuerdo de entrar en el salón y de sentarme en el sofá para ver lo que contenía. No sabía si de verdad quería conocer los detalles escabrosos de la muerte de mi padre. Pero lo abrí. Me sobrecogí al ver aquel informe. Traté de asimilar los errores que tantas personas habían cometido y que acabaron matando a 9 personas.
Entonces pensé que había otra mujer que podría beneficiarse de lo que yo había encontrado. Cuando recibí el informe del accidente y lo leí, me di cuenta de que era devastador. Hubo problemas con los sellos de calor. La Fuerza Aérea había aconsejado que no se volara hasta que no se cambiaran esos sellos. Pero no cambiaron ninguno. Cuanto más leía, peor me sentía. También había muchas fotos de los restos humeantes del accidente. No dejé de pensar ni un momento que entre ellos estuvo Bob. Recuerdo que cuando vi a Bob marcharse el día del accidente, era un muchacho joven y risueño de 24 años. Íbamos a iniciar otra etapa de nuestra vida juntos en un apartamento nuevo. El futuro parecía prometedor, pero nunca lo volví a ver. Nunca he dejado de recordarlo. Sé que ya no está aquí. Pero por alguna razón, ese informe me lo trajo al presente. No se hizo ninguna mención al proyecto en el que iban a participar esas personas, tampoco sobre el equipo que llevaban, lo que trataban de hacer, ni de cómo debían de hacerlo en aquel vuelo. El informe describió un accidente terrible y puso al descubierto una negligencia muy grave por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana. No hicieron lo que debían. Eso no es ningún secreto. En una frase que hablaba de una prueba secreta de equipos electrónicos decía: la misión consistía en probar unos equipos electrónicos, punto. No había que dar pistas al enemigo. Por ello, el gobierno presentó unas declaraciones juradas, suficientes para que el Tribunal Supremo no escuchara a las viudas. Los que mandaban en América decidieron mentir ante el Tribunal Supremo. Querían establecer un precedente sobre secretos de Estado. Y nosotras fuimos las víctimas. Así es como yo lo veo. Las viudas y los niños debían ser sacrificados para que el gobierno consiguiera su precedente. Este caso fue citado 600 veces sobre la base de la falsedad. El privilegio de los secretos de Estado fue creado por medio de una mentira que permitió al gobierno mentir una y otra vez. Pero lo asombroso es que el gobierno siga privilegiando actualmente los secretos de Estado para conseguir inmunidad. No espera a que un demandante pida información. Tan pronto como se inicia el caso, dice: este caso no puede ser juzgado. Así nos encontramos ante una situación sorprendente en la que los perpetradores, la gente acusada de conducta anticonstitucional, se presentan ante el Tribunal Supremo y dicen: no hay nada que investigar, todo el caso es secreto. Si siguieran adelante, perjudicarían a la seguridad nacional. Y gracias a eso, sin examinar las pruebas supuestamente secretas, algunos de los casos más significativos de la historia judicial americana fueron desechados desde el principio. El caso Reynolds debió ser una prueba suficiente de que el privilegio del secreto de Estado tiende al abuso. Y para los que no quedaron convencidos, el caso Khalid el-Masri es el caso Reynolds de la última década. Si no se tiene que responder por lo que se ha hecho, si no se tienen que dar explicaciones a personas imparciales, se pueden realizar impunemente una serie de afirmaciones que son totalmente falsas. En la oscuridad, uno puede encontrarse absolutamente perdido.
El primer informe que dio a conocer los malos tratos a los prisioneros de la guerra de Irak, custodiados por los Estados Unidos, fue clasificado de secreto. Pero de acuerdo con la normativa, el sistema de calificación no puede ser usado para ocultar actividades criminales, como ocurrió en este caso. El secreto fue la excusa principal para cambiar las reglas del juego. Si no hubieran sido calificados como secretos los informes de la Casa Blanca, de Rumsfeld y de los letrados del Departamento de Justicia, no habrían obrado de esa manera. Incluso después del 11S existe todavía información que no se puede solicitar ni en caso de autodefensa. El secretismo ha permitido saltarse los precedentes legales y las leyes vigentes. La guerra es brutal y sangrienta. En ella aparecen los peores instintos de la humanidad. Durante siglos, las personas civilizadas se han esforzado en intentar que la guerra se realice dentro de unos límites morales. No hay que matar civiles. Existen reglas para tratar a los prisioneros. No se deben utilizar armas de destrucción masiva. Cuando el país quebranta esas reglas, es a nuestra costa, porque esas reglas nos protegen más a nosotros que al resto. Sin embargo, con la excusa de que los de arriba han dicho fuera los guantes con todo el aparato envuelto en el secreto y con el pretexto de las guerras, nos quitamos de verdad los guantes, nos ponemos la capucha y sacamos a relucir los electrodos y los malos tratos. A diferencia de la mayoría de los americanos, cuando pienso en Abu Ghraib, me siento horrorizada. Pero por motivos diferentes. La mayoría de los americanos se espantan ante la visión de las escenas de tortura de esa prisión. Yo siento lo mismo. Pero me asusta más que los americanos torturen a iraquíes sin tratar de conseguir información. Para mí eso es un crimen profesional. Tengo mucha experiencia en el trato con sospechosos que se niegan a cooperar. En algunas ocasiones hemos tenido que recurrir a métodos y crear entornos que favorecieran su colaboración para que nos contaran lo que necesitábos saber. Y sé que no se obtiene ninguna información mediante la tortura. Si se quiere hacer bien el trabajo, no tiene que haber casos como el de Abu Ghraib. Puede que lo que hagamos no sea agradable, ya que los americanos quieren que seamos respetuosos con nuestros ideales. Pero siempre existirán esa clase de problemas. Hay que mantener confundido al enemigo para que no sepa que actuamos contra él. No deben saber que conoce su ubicación, deben sentirse inseguros. Queremos que no sepan cuál es el siguiente paso que vamos a dar para conseguir nuestros propósitos. En ningún caso deben saber lo que estamos haciendo. Si conocieran nuestra estrategia y nuestras tácticas, no podríamos conseguir nuestros fines. Y en la situación actual necesitamos tener éxito. Lo que me fascina de las técnicas que usaron en el caso Abu Ghraib es que son exactamente las mismas que se utilizaron en América Central durante los años 80. Son iguales a las que emplearon los survietnamitas y sus jaulas de tigre en Vietnam durante los años 60. Son técnicas universales. Probablemente sean las mismas, a excepción de la mecánica moderna, que Nabucodonosor empleó contra sus prisioneros en el desierto iraquí hace un par de milenios.
Y eso se debe a la profunda maldad que existe en el alma humana. Se recurre a ella en condiciones extremas. Y el secreto es una de sus justificaciones. Siempre recurrimos a las viejas técnicas. Disponemos de los manuales de tortura que la CIA utilizaba en Vietnam. Quemaron la mayoría, pero algunos se salvaron en los 70, cuando se supo lo que estaba pasando y se destruyeron las jaulas de tigre. Pero volvieron a utilizarse en los 80. ¡Santo Dios! Una nueva amenaza existencial. Los comunistas van a invadir Arlington, Texas, amenazando nuestra forma de ser en el mismo corazón de América. Tenemos que buscar bien, miraremos en el fondo de los archivos. Venga, hay que encontrar los viejos manuales. Aquí hay uno donde pone cómo hay que hacer las cosas. Como si fuéramos maestros o enfermeros, tenemos que neutralizar a esos individuos que podrían pasar algo muy valioso a Nicaragua. Pero debemos neutralizar, no asesinar. No utilicemos la palabra asesinato. Aunque todos sepan de lo que estamos hablando, eso forma parte del lado oscuro del alma. Hay que leer los manuales otra vez. Nos purificamos en los 90, la década de la apertura. Nos dedicamos a repartir derechos humanos y leyes por todo el mundo. Fue el gran boom de la democratización. Pero atacaron el World Trade Center y ahora hay que quitarse los guantes. Volvamos a los archivos. Solo que ahora se trata de un disco duro. Debemos encontrar aquellos manuales que nos dicen cómo hay que hacer las cosas. Volvemos a la situación anterior. El secreto nos permite hacer de todo. A mediados de los años 90 el mundo parecía más seguro, pero era porque teníamos unas vendas en los ojos. No extraíamos toda la información necesaria de las redes terroristas internacionales. En la actualidad, cuando echamos un vistazo a las amenazas que nos rodean, nos damos cuenta del auténtico potencial que tienen las organizaciones terroristas para construir armas de destrucción masiva y emplearlas contra una gran ciudad. La Guerra Fría fue una guerra tecnológica. Siempre estábamos pendientes de ir técnicamente por delante de los rusos. Pero de repente apareció el terrorismo nuclear. Lo importante era disponer de información para construir armas nucleares. ¿Cómo podíamos mantener en secreto esa información si es que podíamos mantenerla? La información esencial para fabricar esas bombas está disponible. Podemos conseguirla en Internet. Una sola bomba que explotara en Nueva York, Moscú o Berlín tendría una enorme capacidad de destrucción. Decenas o centenas de millares de personas morirían instantáneamente. Y los efectos de la radiación devastarían toda una ciudad. Y esto produciría un gran impacto en la forma de vida de los americanos. Resulta inimaginable pensar que una bomba sucia, estalle en Londres y no tenga repercusión en América.
Los americanos dejarían de tener la impresión de que disfrutan del lujo de una sociedad abierta y libre. La democracia no es un estado natural. La democracia requiere que todos crean en el sistema. Precisa de una ciudadanía que respete las reglas del juego. Y si cambiamos esas reglas por miedo a los terroristas, la democracia podría ser su víctima. We'll hear argument in number 05184, Hamdan against Rumsfeld. Mr. Cadiel, you may proceed. Justice Stevens, may it please the Court, we ask this Court to preserve the status quo, to require that the President respect time-honored limitations on military commissions. Cuando fui aquella mañana al Tribunal Supremo, me quedé sobrecogido por su majestuosidad. El más alto tribunal del país atendía la demanda de un hombre que había sido acusado de conspirar con uno de los individuos más perversos y que demandaba al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. La gravedad del momento nos hacía literalmente contener la respiración. La importancia de lo que estábamos haciendo era al mismo tiempo emocionante y aterrador. No podíamos perder. No hubiera sido suficiente decir, lo hemos intentado. Con eso no bastaba. Teníamos que ganar. I have the disposition to announce in number 05184, Hamdan against Rumsfeld. El día del fallo estaba sentado en la sala con el comandante Swift a mi lado. El juez Stevens empezó a leer la decisión. We decide in effect that Congress has denied the President the legislative authority to create this military commission. Nothing prevents the President from returning to Congress to seek the authority he believes necessary, and no emergency stands in the way. Seguí trabajando en 20 aspectos o más relacionados con el caso, pensando y comprobando que se había fallado a nuestro favor. Definitivamente me di cuenta entonces de que habíamos ganado. Cuando salí el último día de la sala, bajé las escaleras con Neil y me sentí verdaderamente aliviado, mucho. No había ido mal. Fue un día alucinante. Aquella misma tarde, la Casa Blanca anunció que tendrían que cambiar la ley. Así que el duelo continúa. Si el presidente, en nombre del Poder Ejecutivo, ha hecho cosas que violan leyes aprobadas por el Congreso y tratados ratificados por el Senado, tendremos que decir que eso estaba permitido el 15 de septiembre de 2001, pero que años más tarde se trata de una amenaza fundamental contra la democracia. Las amenazas terroristas, ya sean nucleares, bioquímicas o químicas, pueden combatirse mejor bajo el velo del secreto. Y yo creo que así se debe de hacer. ¿Cómo se mantiene el secreto de manera equilibrada en nuestra sociedad? Una sociedad abierta. Creo que cuando nos enfrentamos a unas amenazas como las actuales, deben establecerse algunas concesiones. Necesitamos dar poder a nuestros servicios de inteligencia para realizar cierto trabajo sucio y desmontar esas amenazas.
Algo de secretismo es necesario. Todos guardamos algún secreto. Posiblemente esos secretos harían que el mundo fuese mucho más peligroso. La mayoría de nosotros, si juzgáramos esa información con sentido común, acabaríamos reconociendo que debe ser protegida. Por ejemplo, el diseño de las ojivas químicas binarias. Si Gaddafi hubiera sabido cómo hacerlas, no hablaría de desarme en la actualidad y nosotros tendríamos muchos más problemas en Oriente Medio. Esos son secretos necesarios. Pero el problema no solo son los secretos, sino la abrumadora tendencia de la burocracia a controlar todo y a aumentar su propio poder. Existen tendencias abrumadoras desde la presidencia. Y hay grandes intereses económicos y burocráticos que promueven un mayor secretismo, sin que nada ni nadie se oponga. Cuando aparece el secretismo, ya no somos responsables. Sin duda, es más fácil vivir sin aceptar nuestras responsabilidades con el país. Pero la democracia empieza por un concepto muy sencillo. Todos somos responsables. Tenemos la nación que nos merecemos, porque así lo hemos elegido. El carácter de una gran nación es lo que la hace realmente grande. Y nuestro carácter se formó sobre una sociedad basada en el respeto por la ley. Ahí reside precisamente su poder. Cuando se tiene miedo, resulta difícil tomar decisiones. Si el miedo se apodera de ti, resulta muy difícil tener carácter. Cuando esto ocurre, el coraje nos ofrece la oportunidad de ser consecuentes con nuestros principios, aunque en el fondo sintamos miedo.